la silenciosa almirante de vanguardia Elina Santos. Estaba al timón de la HSS en un susurro nocturno. Sus ojos oscuros se fijaron en la pantalla holográfica que mostraba la flota diplomática Nexte que se acercaba. Sus naves cristalinas brillaban como joyas contra el telón de fondo del espacio, una deslumbrante muestra de lo que los autoproclamados amos de la galaxia consideraban superioridad tecnológica si tan solo supieran lo que acechaba en las sombras de su arrogancia. Informe de estado sobre la capa cuántica. Ordenó con voz firme, a pesar del peso del gran secreto de la humanidad que descansaba sobre sus hombros, manteniéndose estable. El almirante teniente Kai Chen respondió desde su puesto. Los escáneres convencionales Nexte nos leen exactamente como se esperaba. Una nave de exploración primitiva con capacidades de guerra apenas funcionales. Belina se permitió una pequeña sonrisa durante 50 años. La humanidad había mantenido esta elaborada farsa, presentándose a la galaxia como una especie incipiente de carenado espacial mientras desarrollando en secreto tecnología que transformaría la comprensión de la física misma. El motor de manipulación cuántica no era solo un avance sobre la tecnología cristalina del Nex, sino un paradigma espacial completamente diferente. El puente del susurro nocturno zumbaba con energía apenas contenida mientras los núcleos cuánticos mantenían su resonancia perfecta, a diferencia de la llamativa tecnología cristalina del Nexer. Las naves de la humanidad eran estudios de sutileza. El casco del susurro nocturno absorbía la luz en lugar de reflejarla. Su superficie, compuesta de materiales metam, podía alterar sus propiedades a nivel cuántico. Nos llaman. La oficial de comunicaciones Maya Patile anunció su procesamiento de interfaz neuronal aumentada. La señal entrante, frecuencias diplomáticas estándar. Ni siquiera se molestan en cifrarla. Claro que no. Alinda murmuró, ¿por qué el poderoso Nexer desperdiciaría protocolos avanzados sobre humanos primitivos? Se alisó el uniforme. Un diseño simple ayudó a vender la ilusión de la infancia tecnológica de la humanidad. Los pasó a través de la pantalla holográfica, que brilló, revelando la imponente figura del embajador Serac. Su exoesqueleto cristalino captaba la luz de estrellas distantes. 4 pares de ojos estudiaron a Aleno con un desdén apenas disimulado. Saludos, nave humana. La voz traducida del embajador resonó a través del puente. Venimos con grandes noticias. El Imperio Ne era considerado a su especie digna de ser elevada al estatus de protectorado. Sus primitivos intentos de viajar por el espacio han llamado nuestra atención y deseamos guiarlos hacia la civilización adecuada. Elinda mantuvo su expresión de asombro y gratitud, cuidadosamente practicada, incluso mientras su pantalla táctica mostraba la posición de 30 naves humanas camufladas que rodeaban a la flota Neer. Embajador Exac. Este es un honor inesperado. No teníamos ni idea de que nuestros humildes logros hubieran llamado la atención de una civilización tan avanzada. Los rasgos cristalinos del embajador cambiaron en lo que Elina reconoció como la expresión de satisfacción presumida de su especie. Tu reciente logro de viajar más rápido que la luz, por rudimentario que sea, indica que tu especie tiene potencial bajo nuestra guía. Podrías lograr en siglos lo que a otras razas les tomó milenios. Tu generosidad nos abruma. Alena respondió mientras su interfaz neuronal se coordinaba silenciosamente con la flota oculta. Sin embargo, una decisión tan importante requeriría una consulta con el Consejo Gobernante de la Tierra. El tono de Exelac se endureció. Quizás no fui claro. Humano, esto no es una oferta, es un anuncio. El Imperio Neer ha reclamado este sector, y tu especie se someterá a nuestra protección. La alternativa sería desafortunada. La expresión de Elina no vaciló ni siquiera cuando sus oficiales tácticos confirmaron objetivos fijados en cada nave Neer. La humanidad había pasado 50 años preparándose para este momento, sabiendo que el patrón de protectorados forzados del Imperio Neer eventualmente los traería a la Tierra. Entiendo, embajador. Dijo en voz baja. Luego déjame hacer mi propio anuncio. Hizo una pausa. Permitiéndose saborear este momento, la computadora desconecta su capa cuántica, mostrándoles lo que realmente es la humanidad. La fachada de la nave de exploración primitiva se desvaneció, revelando la verdadera forma del susurro nocturno. Una elegante nave de guerra de obsidiana, casi el doble de grande que la nave insignia Nexar, los rodeaba. Otras 30 naves cobraron vida con un destello. Sus motores cuánticos zumbaban con tanta potencia que los sensores Nexar ni siquiera podían comprender. La forma cristalina de la embajadora vibró conmocionada. ¿Qué es esto? ¿Un engaño imposible? No. La embajadora Alena respondió, de pie, mientras las armas cuánticas de su nave se activaban.
Esta es la humanidad, mostrándoles lo que hemos elegido ocultar. Verán, hemos estado observando su imperio durante décadas, estudiando su tecnología, sus tácticas, su arrogancia. Y decidimos que cuando finalmente vinieran a elevarnos, estaríamos listos para enseñarles una lección sobre subestimar a las especies primitivas. Los motores cuánticos de la flota humana pulsaron. Una sincronización perfecta creaba una red de distorsiones gravitacionales de las que las naves Nexer no podían escapar. La voz de Elina era portadora. Soportó el peso de 50 años de preparación mientras entregaba el verdadero mensaje de la humanidad a la galaxia. Bienvenidos a la Tierra, embajador espacial. Ahora, ¿discutiremos los términos de su rendición? Engaños. En el tenso silencio, tras el ultimátum del almirante Santos, los núcleos cuánticos de la flota humana pulsaron con un poder apenas contenido. Embajador. La forma de línea cristalina había perdido su brillo lustroso, ahora opacado por la impactante revelación de las verdaderas capacidades de la humanidad. Yugar amenazó al Imperio Nexer. La voz traducida de Nexer Laak osciló entre la indignación y la incredulidad. Nuestra Flick llegará en unas horas. ¿Te refieres a la flota reunida en el sistema Próxima? Elena interrumpió asintiendo. Maya, la oficial de comunicaciones, mostró una pantalla holográfica que mostraba imágenes en tiempo real de una enorme NX, nuestra armada, rodeada de más naves humanas sin camuflaje. Las hemos estado rastreando desde que entraron en nuestro espacio hace 3 días. ¿De verdad crees que no nos daríamos cuenta? En el centro de mando, en las profundidades de la superficie terrestre, el director Marcus Chen observó cómo se desarrollaba la confrontación a través de su interfaz neuronal. 50 años de cuidadosa planificación para mantener la fachada de una especie primitiva habían llevado a este momento. Se dirigió a los líderes reunidos del Consejo de Defensa de la Tierra, fase 1, y dijo que la siguiente respuesta coincide exactamente con nuestros perfiles psicológicos. Su orgullo no les permitirá creer que los han engañado completamente. La DRA. Sara Rodríguez, jefa de la División de Física Cuántica, obtuvo los últimos datos de los sensores. La red cuántica se mantiene estable. Sus motores cristalinos no podrán iniciar ningún tipo de viaje FTL. Dentro de su influencia, hemos atrapado eficazmente tanto a su flota diplomática como a su fuerza de invasión. El engaño había sido magistral en su simplicidad, mientras la humanidad desfilaba en naves diseñadas para parecer primitivas. Habían establecido puestos de observación cuántica en cada sistema principal. La tecnología cristalina de Nex, a pesar de su aparente avance, era dolorosamente obvia. Los sensores cuánticos, cada movimiento, cada comunicación, cada decisión estratégica, habían sido monitoreados y analizados en el susurro nocturno. Elina observó cómo la compostura del embajador se quebraba aún más. Su civilización apenas domina los viajes espaciales. Protestó. Hemos monitoreado su progreso durante años. No. Alina lo corrigió. Ustedes monitorearon lo que queríamos que vieran esos torpes intentos iniciales de FTL, espectáculos cuidadosamente escenificados, las transmisiones públicas sobre nuestras luchas tecnológicas, un teatro para su beneficio. Mientras observaban nuestros supuestos intentos torpes de alcanzar las estrellas, ya estábamos mucho más allá de su comprensión de la física. La consola del teniente Chen se iluminó con nuevos datos. Almirante, estamos detectando picos de energía de sus sistemas de armas. Están intentando encender sus matrices de cristal principales. Elena ni siquiera se inmutó. Déjenlos intentarlo. Maya les mostrará qué sucede con la tecnología cristalina dentro de un campo de disrupción cuántica. Las matrices de cristal de la nave Nexer comenzaron a brillar con energía acumulada y luego se atenuaron abruptamente. Sus patrones de resonancia se interrumpieron a nivel cuántico. La humanidad había pasado décadas estudiando las debilidades fundamentales de la tecnología cristalina, desarrollando contramedidas que la inutilizaban. ¿Qué has hecho, Aser? Laak exigió a su traductor, luchando por transmitir la mezcla de miedo e ira en su voz. Simplemente hemos introducido un poco de caos cuántico en su matriz cristalina. Elina explicó con un tono casi educativo que su tecnología depende de una alineación atómica perfecta en sus estructuras cristalinas. Nuestros campos cuánticos pueden interrumpir esa alineación más rápido de lo que sus sistemas pueden compensar. En esencia, embajador, hemos convertido su mayor fortaleza en su mayor
Vulnerabilidad en la Cámara del Consejo de Defensa de la Tierra. Marcus recibió confirmación de que la red cuántica había abarcado completamente a ambas flotas Nexer. Inicialice la fase 2. ordenó mostrarles. Exactamente. Con lo que están lidiando en ambos puntos de confrontación, las naves humanas comenzaron a cambiar los metamateriales cuánticos que componen sus agujeros, reestructurando sus estructuras a nivel atómico, revelando que su verdadera naturaleza había desaparecido. Los voluminosos diseños primitivos fueron reemplazados por naves que parecían doblar la estructura misma del espacio que los rodeaba. Uchi. La embajadora Helena continuó: la humanidad aprendió hace mucho tiempo que la mejor manera de avanzar no era seguir el camino establecido de la tecnología. Mientras la galaxia se centraba en la ingeniería cristalina, nosotros explorábamos la manipulación cuántica mientras ustedes construían naves más grandes. Aprendimos a doblar el espacio mientras ustedes perfeccionaban armas de energía. Aprendimos a controlar la realidad misma. Los sensores de susurro nocturno detectaron múltiples intentos de las naves Nexte de enviar comunicaciones cuánticas entrelazadas a sus sistemas de origen. Alina se permitió una pequeña sonrisa. Déjenlos intentarlo. La interferencia cuántica de la humanidad hizo imposibles tales comunicaciones dentro de su esfera de influencia. Su elección es simple. Ella declaró: ríndanse ahora y podremos comenzar relaciones diplomáticas honestas. Nuestras civilizaciones continúan con esta agresión y nosotros. Se vio obligada a demostrar cuán incomprensible es nuestra tecnología. De cualquier manera, la era de la supremacía Nexer termina hoy mientras esperaba la respuesta del embajador. Alinda reflexionó sobre la larga estrategia de la humanidad. Habían desempeñado el papel de recién llegados primitivos, dejando que la arrogancia de los Nexer los cegara ante la verdad. Ahora, mientras la red cuántica se estrechaba alrededor de ambas flotas, se preguntaba si el embajador elegiría la sabiduría sobre el orgullo. El destino de dos civilizaciones pendía de un hilo y la humanidad tenía todas las cartas que habían ocultado cuidadosamente durante 50 años hasta este momento perfecto de revelación, rompiendo las cadenas. La respuesta del embajador Serac llegó en forma de acción, no de palabras, a pesar del campo de disrupción cuántica. La nave insignia Nexer lanzó una desesperada oleada de armas de energía cristalina en el susurro nocturno. Los rayos se disiparon inofensivamente contra el salón cuántico, sin dejar rastro de impacto. Una decisión lamentable. Alina murmuró y abrió un canal a nivel de flota. Todas las naves ejecutan. Fase 3. Mínimas vallas. Máximo impacto. Muéstrales lo que la humanidad realmente puede hacer. La red cuántica que rodea a ambas flotas de Nexte comenzó a latir con nuevos patrones de energía en el sistema Próxima Centauri. La fuerza de invasión, mayor, descubrió que sus naves repentinamente no podían mantener posiciones estables mientras el espacio mismo parecía ondularse a su alrededor. El director Marcus Chen se retiró de la Tierra. El comando, cuidadosamente orquestado, se desplegaba. Los campos de desplazamiento cuántico operan con una eficiencia óptima. Informó al Consejo de Defensa. Las naves de Nexte están efectivamente atrapadas en distorsiones del espacio-tiempo localizadas en el centro de mando. Las interfaces cuánticas del Dr. Rodríguez se iluminaron con datos en tiempo real. Sus núcleos cristalinos intentan compensar, pero no pueden manejar las fluctuaciones espaciales que vemos en cascada. Fallos en toda su flota. Las poderosas naves de guerra de Nexte, orgullo de su imperio, flotaban indefensas en el espacio mientras la tecnología cuántica de la humanidad reescribió las reglas de la física a su alrededor. Sus motores de cristal, diseñados para funcionar con un espacio-tiempo estable, se encontraron intentando funcionar en un entorno donde la propia esencia de la realidad se negaba a comportarse de forma predecible durante la noche. El teniente Chen del Puente de los Susurros informó: Almirante, la nave insignia enemiga está intentando iniciar sus protocolos de emergencia. Están intentando sobrecargar sus núcleos de cristal. La expresión de Alina se endureció. Prefieren destruirse a sí mismos antes que admitir la derrota. Maya, abre un canal a todas las naves Nexte. Canal abierto, almirante. Aquí el almirante. Santos a todas las naves Nexte. Hemos contenido los protocolos de sobrecarga de sus núcleos. Sus armas son inútiles. Sus motores están desconectados y sus comunicaciones bloqueadas. Pero tengan en cuenta que no hemos destruido ni una sola nave. Podríamos haber aniquilado su flota en el momento en que entraron en nuestro espacio, pero decidimos no hacerlo. Pregúntense por qué en el silencio. Eso. Siguió a la red cuántica, que continuó su trabajo, neutralizando lenta pero seguramente
Cada sistema en las naves Nexer. Sus poderosos Dreadnoughts, cada uno capaz de devastar sistemas solares enteros, fueron reducidos a cascos flotantes de cristal y metal. La voz del embajador Serac, cuando finalmente llegó, había perdido toda su arrogancia anterior. ¿Por qué mantener este engaño? ¿Por qué permitirnos creer que eran primitivos? Lin se levantó de su silla de mando. Sus ojos oscuros se fijaron en la imagen holográfica del embajador. Porque la humanidad aprendió sus lecciones De la historia. cuando las civilizaciones tecnológicamente superiores se encuentran con las menos avanzadas, los resultados rara vez son Pacíficos. Vimos cómo su imperio trató a otras especies primitivas, así que elegimos elevar nuestras verdaderas capacidades hasta que pudiéramos estar seguros de la victoria. Los sensores cuánticos detectaron más intentos de naves Nexer individuales para liberarse, cada uno fallando a medida que los campos cuánticos se adaptaban y los contenían. La tecnología de la humanidad no era solo más avanzada, sino que operaba basándose en principios que el Nexar ni siquiera pudo detectar, y mucho menos contrarrestar, la mayor debilidad de su imperio. Alena continuó, no fue su tecnología, sino su certeza de ser superior. Esa certeza los hizo predecibles. Cada movimiento que han hecho desde que entraron en nuestro espacio fue anticipado y planeado hace décadas. En el comando terrestre, Marcus recibió confirmación de que la contención cuántica estaba completa. Ambas flotas Nexer fueron neutralizadas por completo. Sus poderosos motores de cristal se redujeron a matrices inertes por la interferencia cuántica. El almirante Santos se comunicó a través de su enlace cuántico seguro. Tienen vía libre para proceder con las negociaciones finales. La voz divina transmitía el peso de la revelación largamente planeada por la humanidad mientras se dirigía a la flota Nexer. Aquí están nuestros términos. El Imperio Nexer cesará inmediatamente todas las operaciones militares en el espacio controlado por la Tierra. Reconocerán el derecho soberano de la humanidad a existir libres de su protección y comenzarán de inmediato las conversaciones sobre la liberación de otros mundos protectorados de su servidumbre forzada. Hizo una pausa para asimilar la magnitud de la situación. A cambio, compartiremos algo de nuestra cuántica. La tecnología con ustedes no como maestros ni conquistadores, sino como iguales. Su imperio puede seguir existiendo como embajador. Pero la era de la supremacía Nexer ha terminado. La galaxia está a punto de aprender que la humanidad ha estado despierta y observando durante mucho tiempo. La red cuántica pulsó una última vez, una demostración de poder que envió ondas a través del espacio-tiempo. En ese momento, mientras la flota Nexer flotaba impotente entre las estrellas, el equilibrio de poder en la galaxia cambió irreversiblemente. La humanidad se había revelado no como la especie primitiva jugando a los vuelos espaciales, sino como los vigilantes que los habían superado. Serían conquistadores en todos los sentidos. Las cadenas del dominio imperial se estaban rompiendo y en su lugar estaba a punto de surgir un nuevo orden, uno donde la paciencia y el ingenio de la humanidad les habían ganado no solo la supervivencia, sino la victoria cuántica. El silencio que siguió al ultimátum del almirante Santos duró exactamente 3 segundos antes del caos. Estalló en ambas flotas. Un capitán Nexer rebelde, su orgullo, abrumando su juicio, inició una táctica desesperada que cambiaría para siempre el curso de la confrontación. Se detectaron múltiples picos de energía. La voz del teniente Chen atravesó la tensión. El acorazado Nexer cristalino. Dawn intenta sobrecargar toda su matriz cristalina. La respuesta de Alina fue inmediata. Campos de contención cuántica al máximo. Dirigir todo el exceso de energía a la manipulación localizada del espacio-tiempo. No perdemos a nadie hoy, ni siquiera a nuestros enemigos. El espacio alrededor del cristalino. Dawn comenzó a retorcerse y plegarse a medida que la tecnología cuántica de la humanidad se activaba a máxima potencia. El intento masivo de los Dreadnoughts de autodestrucción se encontró con una abrumadora demostración de manipulación espacio-temporal que incluso los sensores más avanzados del NEX tienen dificultades para comprender. Bajo el mando de la Tierra, las manos de la doctora Rodríguez volaron a través de su interfaz cuántica. La acumulación de energía en su matriz cristalina es más que crítica sí. La viola. No. El director Chen interrumpió su mirada fija en la pantalla táctica. Observaba la noche. Los susurros. Los motores cuánticos pulsaban con una potencia sin precedentes, creando una burbuja de realidad alterada alrededor de la siguiente nave. Dentro de esta burbuja,
las leyes de la física se doblegaron a la voluntad de la humanidad. El intento de sobrecarga de la matriz de cristal se encontró luchando contra el espacio-tiempo que se negaba a propagar la reacción en cadena del cristal eterno. El embajador Exak susurró palabras transmitidas a través del canal de comando. ¿Qué eres? Elena permaneció en su puesto de mando. Su voz firme respondió, somos embajador de la humanidad. ¿Qué sucede cuando una especie pasa siglos preparándose para el momento en que tendrían que defenderse de lo desconocido? La tormenta cuántica que están presenciando es solo el comienzo de lo que podemos hacer. En el campo de batalla, más naves intentaron liberarse del campo de contención cuántico. Sus motores de cristal empujaron los límites de su espacio alterado. Cada intento fue superado. Con respuestas precisas y calculadas de la flota humana, la red cuántica no solo los retuvo, sino que se adaptó, aprendió y se fortaleció con cada desafío. La almirante Maya gritó, estamos detectando fluctuaciones cuánticas de su flota secundaria. Están intentando sincronizar sus matrices de cristal para aumentar su potencia. Elena se permitió una pequeña sonrisa, tal como predijeron las simulaciones. Teniente Chen, iniciar protocolo Omega. Vamos a mostrarles por qué fue un error. La formación de la flota humana cambió. Sus naves se movían en patrones que parecían desafiar el espacio-tiempo convencional. La red cuántica que rodeaba a la flota Nexar comenzó a latir con nuevos patrones de energía, creando una serie de distorsiones de la realidad en cascada que volvieron las matrices de cristal sincronizadas contra sí mismas. En el comando de la Tierra, Marcus observó cómo los sensores cuánticos mostraban el alcance completo de lo que estaba sucediendo. El intento de sincronización de Nex nos está jugando el juego. Sus matrices de cristal se están volviendo cuánticas. Enredados en nuestro campo de contención, y una vez enredados, la doctora Rodríguez continuó con los ojos abiertos ante las implicaciones de que los controlemos a todos. Marcus terminó la batalla espacial, que se había convertido en una demostración del dominio de la humanidad sobre la física cuántica. La poderosa flota de NEX, con toda su tecnología cristalina y su antiguo conocimiento, se vio atrapada en una red de la humanidad. Su intento sincronizado de liberarse solo había servido para atarlos más fuertemente a la influencia de los campos cuánticos. Sus naves ahora están bloqueadas cuánticamente. Alena anunció a la flota Nexer que cada matriz de cristal de su flota está enredada con nuestro campo de contención. Cualquier intento de liberarse solo fortalecerá la conexión. Este es el poder que no sabían que existía, embajador. El poder que nunca pensaron buscar mientras estaban ocupados juzgándonos como primitivos. La tormenta cuántica alcanzó su punto máximo. Una exhibición espectacular de la tecnología de la humanidad que iluminó el espacio con distorsiones visibles incluso para los a simple vista. La flota Nexte colgaba suspendida en su remanso de realidad alterado. Sus poderosas armas y motores avanzados. Reducido a poco más que hermosos adornos, la elección sigue siendo tuya. Alinda continuó su voz cargando con el peso de la revelación largamente preparada por la humanidad, pero recuerda esto cada segundo. Retrasar cada intento feudal de resistencia solo demuestra que la humanidad ha superado todo lo que creía saber sobre el universo. No queremos ser tus enemigos, pero nunca seremos tus súbditos. La tormenta cuántica comenzó a calmarse, dejando a la flota Nexte intacta, pero completamente neutralizada a su paso. Una nueva realidad emergía, una donde la paciencia y el ingenio de la humanidad habían reescrito el equilibrio de poder en la galaxia. La asunción de supremacía del antiguo imperio se había hecho añicos, reemplazada por la prueba innegable de que ya no eran la civilización más avanzada entre las estrellas. Mientras el campo cuántico se estabilizaba alrededor de ambas flotas, Alina se preparó para la siguiente fase del surgimiento de la humanidad en la era galáctica. La tormenta había pasado, pero sus efectos se propagarían por la cosmos. Durante siglos venideros, el amanecer de una nueva era. 3 días después de la tormenta cuántica, la gran conferencia, la Cámara del Susurro Nocturno, albergó una reunión que transformaría la civilización galáctica. El embajador Serac, junto con los comandantes de la flota Nexer, se sentó frente a la almirante Alina Santos y la delegación humana. Los muros cristalinos de sus otrora poderosas naves aún latían con una sutil resonancia cuántica, un recordatorio de la abrumadora superioridad tecnológica de la humanidad. Los términos de este acuerdo son sin precedentes, declaró Serac. Su traductor, luchando por transmitir las complejas emociones en su voz, dijo: el imperio nunca se ha enfrentado a una fuerza como la humanidad. Elena completó la idea. Pero es precisamente por eso que estos términos funcionarán. No nos interesa la conquista ni el dominio. Queremos una asociación parcial, no la subyugación.
El director asintió con la forma holográfica de Marcus Chen desde su posición en la mesa de conferencias. Nuestra tecnología cuántica tiene aplicaciones que van mucho más allá. Más allá de la guerra, imagina lo que podríamos lograr si combináramos tu ingeniería cristalina con nuestra comprensión de la mecánica cuántica. Las implicaciones no pasaron desapercibidas para nadie. La tecnología de manipulación cuántica de la humanidad actual había inutilizado las armas más poderosas de Nex, pero también podría revolucionarlo todo, desde los viajes espaciales hasta la producción de energía. Era una oferta de evolución en lugar de sumisión. El Dr. Rodríguez, ahora al frente del equipo de integración tecnológica, presentó una pantalla holográfica que mostraba las posibles aplicaciones. Los sistemas híbridos de cristal cuántico que hemos desarrollado en secreto podrían resolver la crisis energética en 1000 mundos. Tu imperio no terminaría, embajador, sino que se transformaría en los días posteriores. La noticia de la confrontación se había extendido rápidamente por la galaxia. La contención cuántica de la flota Nexer había sido presenciada por innumerables puestos de observación y naves mercantes. El mito de la invencibilidad Nexer se había desmoronado, reemplazado por historias del increíble salto tecnológico de la humanidad. Tus mundos del protectorado. Ya están pidiendo la independencia. Alena notó que traía informes de todo el espacio próximo, pero en lugar de librar una batalla perdida para mantener el control, podrían liderar la transición a un nuevo orden ético, basado en la cooperación en lugar de la conquista. Su forma cristalina cambió, reflejando la lucha interna entre generaciones de la doctrina imperial y la innegable realidad que se le presentaba. Si nos negamos, si el imperio decide luchar, la expresión de Delina permaneció tranquila, pero sus palabras tenían peso. Entonces nos veríamos obligados a demostrar aún más nuestras capacidades. La tormenta cuántica que presenciaron fue solo una fracción de lo que podemos hacer. Hemos pasado 50 años preparándonos para cada escenario posible, embajador. No nos obligue a usar esos preparativos en la Tierra. El mando del Consejo de Defensa observó cómo se desarrollaban las negociaciones. El juego a largo plazo de la humanidad estaba entrando en su fase final. Décadas de ocultarse, jugando con las especies primitivas mientras desarrollaban tecnologías más allá de la comprensión de los próximos, estaban dando sus frutos. De maneras que solo esperaban para la cuántica. La tecnología híbrida de cristal es la clave. Marcus explicó a los delegados reunidos que la influencia de su imperio no tiene por qué terminar, solo necesita evolucionar. Ayúdennos a llevar esta tecnología a todos los mundos de la galaxia. Formen parte de la solución en lugar de aferrarse a las viejas estructuras de poder. La sala de conferencias guardó silencio mientras Ulac se elevaba. Su forma cristalina captaba la luz de maneras que parecían simbolizar la elección que tenía ante sí. Cuando pronunció sus palabras, marcarían el comienzo de una nueva era en la historia galáctica. El próximo imperio se ha mantenido durante 10.000 años. Él comenzó, pero nunca en nuestra historia nos hemos encontrado con una especie como la humanidad. Podrían habernos destruido. En lugar de eso, ofrecen colaboración. Podrían exigir rendición. Sin embargo, extienden la oportunidad. Hizo una pausa en su forma, latiendo con aceptación. Quizás por eso el cristal eterno nos guió a la Tierra, no para la conquista, sino para la transformación. El acuerdo que siguió se conocería como el Quan. El acuerdo de turno. El Imperio Nexte pasaría de ser un dominio de fuerza a una confederación de iguales. La tecnología cuántica de la humanidad sería compartida, pero no se entregaría libremente. Cada mundo tendría que demostrar su compromiso con la cooperación pacífica. Mientras Elina observaba al embajador leer el documento histórico, reflexionó sobre el viaje de la humanidad. Habían ocultado su verdadera naturaleza no por miedo, sino por sabiduría. Habían desarrollado su tecnología no para la conquista, sino para la protección, y ahora guiarían la galaxia no a través de la fuerza, sino a través de la innovación y la cooperación. Un nuevo amanecer para la galaxia, reflexionó, mirando las estrellas que ya no parecían barreras ni campos de batalla, sino puentes hacia un futuro mejor. La red cuántica que había contenido a la flota Nexte ahora servía como símbolo del enfoque de la humanidad hacia la política galáctica, poderosa, pero protectora, avanzada, pero accesible para aquellos listos para aceptar el cambio. La era del imperio estaba terminando. La era de la civilización cuántica estaba a punto de comenzar. Y la humanidad, la especie que había fingido ser primitiva mientras silenciosamente revolucionaba las leyes de la física, lideraría el camino hacia esta nueva era no como conquistadores, sino como maestros, compañeros y guardianes de una sociedad galáctica transformada.